Ya estamos de vuelta. En México el conflicto del magisterio continúa, no parece salir humo blanco en las reuniones del gremio de maestros y el gobierno, aunque en un nuevo acercamiento ambas partes acordaron establecer una mediación para poner fin a los bloqueos en las carreteras. Los representantes de la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación aseguraron que mantendrán el paro, por lo que el calendario escolar para los estudiantes del sur del país sigue en riesgo. Sin un acuerdo para el regreso a clases, el Gobierno de México y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no avanzan en los diálogos para poner fin al paro de actividades que se acerca a los 2 meses. El magisterio, que reabrió algunos de los pasos fronterizos que mantenía bloqueados, reafirmó su intención de continuar la protesta mientras no se derogue la reforma educativa. La lucha sigue, sigue, sigue. Los docentes se tomaron este viernes en la tarde varias calles de Ciudad de México y retomaron las movilizaciones en las carreteras del estado sureño de Oaxaca. Entre tanto, la administración de Enrique Peña Nieto avanza en la investigación de los hechos violentos del pasado 19 de junio en el municipio de Nochixtlán, un episodio que marcó la radicalización de la protesta. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, visitó la región y se reunió con representantes de la sociedad civil. El funcionario escuchó a las familias de las víctimas y a algunos de los afectados con las manifestaciones de los maestros. Los residentes del lugar hicieron un llamado a las partes para poner fin al conflicto y pidió al gobierno conceder becas a los miles de niños que no han recibido clases en los 2 últimos meses. Tras el encuentro, Campa acordó establecer 2 mesas de trabajo, una de ellas que se dedicará a la investigación transparente de los actos violentos en Nochixtlán para esclarecer lo que realmente sucedió. La otra se concentrará en atender a las víctimas y las familias, así como la creación de programas integrales de atención a los niños. En otros temas, hay preocupación en América Latina por los altos índices de desnutrición que presentan los menores de edad en gran parte del continente. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último año se registraron 6,2 millones de niños en estado de malnutrición crónica. Los desafíos que hoy enfrenta Latinoamérica en materia de alimentación no son menores. Varios de los países de la región sufren altos grados de desnutrición en niños y niñas. En Colombia, por ejemplo, La Guajira, Amazonas, Vaupés, Cauca y Meta son algunos de los focos rojos en materia de alimentación. Allí han muerto más de 100 menores de 5 años en lo que va del 2016, según cifras del Instituto Nacional de Salud. El panorama no es menos alentador en Venezuela, donde al comenzar el año la diputada por la Asamblea de la Unidad Nacional, Karin Slanova, anunció que a causa de la crisis humanitaria en el país, 194 niños mueren de hambre a la semana, lo que significa 28 por día. Por otro lado, según cifras oficiales, en el Perú, más de 240.000 niños son afectados por la desnutrición crónica, un problema que recae sobre todo en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Huancavelica, donde justamente 35 de cada 100 niños padece de desnutrición. En Centroamérica, naciones como El Salvador, Nicaragua y Guatemala figuran en el mapa mundial del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como lugares con altos índices de desnutrición. Esta semana las autoridades de salud guatemaltecas y la fundación estadounidense Central American Healthcare Initiative revelaron que el fenómeno de la desnutrición infantil en el país afecta al 50% de los niños menores de 5 años. Y aunque las autoridades de cada estado en el continente han emprendido planes de alimentación para mitigar la problemática, las cifras aún no dejan de ser preocupantes para todos los latinoamericanos. En Ciudad del Saber, Panamá, nos acompaña Israel Ríos, oficial regional de nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe. Una buena tarde, bienvenido. Gracias a ustedes por este espacio de difusión que nos permiten compartir las experiencias y el trabajo que desde FAO estamos adelantando. Para eso estamos, por supuesto. A mí estos temas siempre me llevan a pensar en algo rápido y es cómo en pleno siglo XXI todavía existe un mapa de hambre o del hambre. Cuando una sonda llega a Júpiter, cuando se invierte dinero en este tipo de investigaciones, no la estoy criticando, por supuesto, pero que existe un mapa del hambre, uno siempre le choca en la cabeza. ¿Dónde está la falla? Sí, por supuesto. Históricamente el tema de la desnutrición se ha vinculado con los sistemas de salud. Esta es una situación que considero debe ser cambiada, pues la desnutrición en sí es un problema multidimensional. Eso quiere decir que diversos actores deben participar en su solución.
Es por eso que a través de la FAO y un enfoque multisectorial, multiinstitucional, pues tratamos de impulsar medidas que ayuden a reducir la desnutrición. En cuanto a las causas, está bien definido como vos mencionas, existen causas que están vinculadas directamente con el consumo de alimentos, pero principalmente con el acceso a esos alimentos saludables, los sistemas de comercio, en fin, un sinfín de deberán ser abordadas a través de un esquema de sistema alimentario sostenible. Y es por eso que pues trabajamos para vincular ese sistema alimentario sostenible con respuesta a los problemas nutricionales que nuestros países se enfrentan. No sé, usted me lleva a pensar en una diatriba, si es que existe problema de pobreza como tal, o es que hay también una desviación de la buena nutrición como tal. Sí, nuestro continente es una potencia agroalimentaria, produce alimentos para toda la región, inclusive exporta a otras áreas del planeta. Sin embargo, la pobreza, como bien menciona, la falta de recursos económicos limitan el acceso a alimentos saludables. Por otra parte, existe ese divorcio entre los sistemas productivos que buscan pues generar ingresos económicos y no dan respuesta a los problemas nutricionales. Una prueba de ello es que una de las mayores causas de la inseguridad alimentaria pues no radica tanto en la escasez de alimentos, sino en la imposibilidad de acceder a ellos. Pero ¿qué factores son los que juegan a esa imposibilidad o que le impiden a millones de niños en el mundo acceder a los alimentos? Por supuesto que el acceso económico, la inequidad en los recursos. De hecho, existen políticas y programas definidos para protección social, por ejemplo, transferencias económicas. Sin embargo, muchos de esos programas no tienen una vinculación con objetivos nutricionales. Eso es donde debemos hacer ese reforzamiento de incluir acciones sensibles a la nutrición, tanto en la agricultura como en la protección social. Y de nuevo, vincular a otros escenarios, a otras instituciones, agricultura. ¿Cuál es la responsabilidad de sectores como, por ejemplo, agricultura, desenvolvimiento social, salud, educación? Existen experiencias desde la FAO que promueven desarrollo territorial a nivel de los propios comunidades. Por ejemplo, la alimentación escolar es un ejemplo muy llamativo, en donde se podría vincular las compras directas de la agricultura familiar, de esos padres de familias que producen alimentos para la alimentación escolar. Así también vinculamos o generamos esa economía en el territorio y favorecemos acceso de alimentos y mejorar la nutrición. Usted habla de que en América, o que América todavía produce para exportar a otras partes del mundo. Por supuesto, hay alimentos que llegan incluso hasta Asia. ¿Qué está haciendo la FAO y Naciones Unidas para que esto primero tenga prioridad, el hambre que se está pasando en América Latina precisamente? Primero que todo, reconocer el rol que nuestros agricultores familiares, cuando hablo de agricultura familiar, no me refiero a la agroindustria alimentaria, que es la que exporta alimentos, sino a nuestros campesinos en áreas rurales, que producen alimentos de subsistencia, que también podrían producir alimentos para los programas sociales si se vinculan con una política de adquisición de alimentos de la agricultura familiar. Mencionaba el ejemplo de la alimentación escolar. A través de la FAO tenemos un modelo de gestión integral de la alimentación escolar denominado Escuela Sostenible, en donde tratamos de vincular o hacer ese nexo entre los pequeños productores, los agricultores familiares, con la alimentación escolar, haciendo que a través de las escuelas en los territorios se adquieran alimentos frescos, diversificados, alimentos saludables para el beneficio de los estudiantes. También implementa otro tipo de estrategias como uso de huertos escolares pedagógicos, en fin, todo un sistema alimentario que busca no solo proveer o consumir alimentos, sino también mejorar o dinamizar la economía, mejorar el estado nutricional. Y es allí donde estamos apostando para erradicar el hambre. Sí quisiera señalar
los compromisos que nuestros países han adquirido en los grandes foros globales, como los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, donde el primero es erradicar el hambre, erradicar la pobreza y mantener la salud. Y es allí donde los países deben enfocarse en proveer estas condiciones de alimentación y nutrición para los más vulnerables, los niños pequeños, las mujeres embarazadas, lo que nosotros denominamos esa ventana de oportunidades, donde las intervenciones nutricionales pues tendrían un mejor impacto y no tendríamos estas altas prevalencias de desnutrición y malnutrición en nuestros pequeños. Ojalá, señor Ríos, que se comience, por supuesto, a tomar conciencia sobre esta situación. Israel Ríos es oficial regional de nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe. Le agradecemos que amablemente haya atendido nuestra invitación la tarde de hoy.